A partir de este momento estamos grabando la sesión. Vamos a compartir la pantalla para que no se me olvide. Ok. Bueno, ¿alguien quiere compartirnos algo de lo que vimos en la clase pasada, en la tutoría pasada? Si todo les quedó claro, si tienen alguna duda, para proceder a aclararla, si no, pues para retomar el tema, para continuar donde quedamos. Bueno, no hay dudas. Entonces, continuemos. Estamos trabajando con datos sueltos y ya calculamos algunas medidas de tendencia central, de dispersión, de posición. Vamos a mirar ahora, vamos a calcular el promedio o media simple con datos sueltos. Es decir, lo que llamamos media, lo que llamamos promedio en el lenguaje popular cotidiano. Vamos a mirar cómo lo calculamos. ¿Ok? Pregunta, estoy compartiendo la pantalla. ¿Estás viendo un documento de Word? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, para calcular el promedio disponemos de expresiones algebraicas que nos facilitan su cálculo. Si los datos del conjunto corresponden a una población, la fórmula es esta que está aquí. Esta es la fórmula para calcular un promedio cuando los datos provienen de una población. Esta letra que identifica la media se llama mu. Y nos dice que para calcular ese promedio debemos tomar cada uno de los datos, X sub i, el 1, el 2, el 3, el 4, el 7, el 20, tomarlo, sumarlo, y después de tener esa suma, dividir entre el total de datos. En este caso, nosotros vamos a trabajar con los 7 datos que venimos trabajando y usamos la N mayúscula, eso simboliza que es un tamaño de una población. N mayúscula en estadística es un tamaño de población. Y N minúscula, me las anticipo un poquito, es el tamaño de una muestra. ¿Ok? Entonces, aquí sencillamente esta expresión sencilla lo que nos dice es que debemos sumar todos los valores. Y eso fue lo que desarrollamos aquí. Entonces, los valores de nuestro trabajo son estos: 5, 6, 9, 11, 15, 15 y 18. Cuando sumamos esto nos da 79 y como son 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, dividimos entre 7. Y por allá previamente había mencionado que los datos correspondían a unas edades de unas personas en una galería, en un parque recreacional. En fin, entonces encontramos que el promedio nos dio 11,28. El promedio es una medida de generalización de tendencia central. ¿Qué significa un promedio? Un promedio sencillamente lo que nos está diciendo es que en lugar de decir que hay una persona de 5 años, dos personas de 15, a cada uno de esos elementos de esa población o muestra le asignamos un valor de 11 años. Un valor de 11 años. Eso es lo que hace el promedio. Cuando yo digo que yo me gasto 30 minutos en promedio entre la casa y mi lugar de trabajo, estoy diciendo que uno con otro, entre el lunes y el sábado, yo gasto 30 días. Puede que todos los días no gaste exactamente esos 30 días. Algún día gastaré 28, otro gastaré 32, otro gastaré 25, otro 35, pero en promedio nos va a arrojar ese valor de 30 días. ¿Ok? Bueno. Listo. Ahora, como esto proviene de una población, este resultado, este promedio se llama un parámetro. Un parámetro, ¿ok? Es un parámetro porque proviene de una población. Bueno, entonces, ahora, cuando el conjunto de datos corresponde a una muestra, la fórmula cambia un poquito en su nominación. Ya no tenemos a mu, sino a x barra. Entonces, la x barra me reemplaza esta mu que está aquí. La X la reemplazamos por X barra. El numerador es el mismo, es la sumatoria de todos los datos, valores, y el denominador es una N pero minúscula.
esta n minúscula, ya les había dicho previamente, me identifica el tamaño de la muestra. Independientemente de que los datos provengan de una muestra o de una población, cuando es el mismo conjunto de datos, el promedio me va a dar lo mismo. Entonces aquí sencillamente el promedio no cambia, independientemente que los datos pertenezcan a una muestra o una población. Las fórmulas difieren un poco en estadísticos. Los estadísticos provienen de una muestra. Entonces, este valor que nosotros calculamos aquí, este mismo 11.28, pero calculado con esta fórmula que corresponde a una muestra, es un estadístico. El de arriba dijimos que era un parámetro. ¿Cuál es la diferencia entre parámetro y estadístico? Sencillamente es el origen de los datos. Si los datos provienen de una población, hablamos de que estamos calculando parámetros. Parámetro es el comportamiento de una población. Y estadístico es el comportamiento de una muestra para cualquier medida. Promedio, mediana, moda, cualquiera. Bueno, entonces, resulta que el promedio es una medida incompleta. El promedio solamente me dice el valor que le estamos asignando a cada uno de los elementos del conjunto de datos. Pero un promedio se obtiene con varios valores. Por ejemplo, si yo tengo dos evaluaciones que presentar y la nota final es el promedio de las dos, yo puedo obtener un promedio de 4 a partir de 5 y 3. Si lo sumamos nos da 8 dividido entre 2, 4. ¿Ok? 4 y 4 me da 8 dividido entre 2 me da 4. 3 más 5, bueno, ya dije, 4 más 4, 6 más 2, 8 dividido entre 2, 4. 7 más 1, 8 dividido entre 2, 4. Entonces, el promedio no me dice más sino eso. Listo. Entonces, es importante eh, acompañar esa medida con una medida de dispersión, una medida eh, que nos cuente un poquito más. Entonces, les decía, un promedio de 4 en un par de calificaciones sería 5 más 3, 8 dividido entre 2, 4. ¿Cierto? Supongamos que la calificación es entre 1 y 5. 5 más 3, 8 dividido entre 2, 4. 4 más 1, 4 con 1 más 3 con 9 me da 8. Dividido entre 2 me da 4. Pero 4 con 1 y 3 con 9 están muy pegados al promedio. Es decir, son datos muy concentrados. 5 y 3 son datos dispersos para una calificación. Yo pude sacar 5 en un quiz y 3 en un previo y entonces el promedio me dio 4. O pude sacar 4 con 1 en un trabajo y 3 con 9 en otro y el promedio de esas dos me da 4. Pero en este caso la desviación estándar es 0,1, es mínima. En el otro es una unidad, es una unidad. ¿Ok? Casi se tira una materia, una evaluación. En el otro caso, no, estuve cerquita a ese promedio. ¿Ok? Bueno, entonces, resulta que para, para poder calcular esa desviación estándar debemos hacer una operación previa y es calcular la varianza. La varianza de una población tiene esta fórmula. Tiene esta fórmula. Esta es la fórmula para calcular la varianza cuando los datos provienen de una población. ¿Ok? Entonces, esta fórmula desmenuzada, ¿qué es? Que a cada valor del conjunto de datos le vamos a quitar el promedio que calculamos y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Esos cuadrados que obtengamos los vamos a sumar. Y esa suma que obtenemos la vamos a dividir entre el valor de datos. Entonces aquí tenemos el primer dato de nosotros allá es 5,51, 5
el promedio nos dio 11.28, 5 menos 11.28 me da 6 punto algo, elevado al cuadrado me da 39.51 y así para cada uno de los valores, 5, 6, 8, que es la moda, dividido entre 7 nos dio 145.33. ¿De dónde viene? De la suma de este numerador, 145.43. Dividido entre 7 me da 20.78 años al cuadrado. Entonces, vamos a mirar qué escribí yo aquí a continuación de esto. Podemos observar que el valor obtenido es un valor grande comparado con los datos de nuestro ejercicio. ¿Sí? Nosotros empezamos desde 5 como hasta 11, creo que, o 12. Es el valor más grande que nosotros trabajamos aquí, es el 18. ¿Ok? Entonces, esa varianza que encontramos nos dio 20.78, un valor por encima de todos los valores que estamos trabajando. Y de otro lado, provienen de cuadrados. ¿Por qué? Porque nosotros elevamos esto al cuadrado. Entonces, las unidades que obtenemos es la variable que estamos trabajando elevada al cuadrado. Para este caso en particular, 20.78 años al cuadrado. Años al cuadrado es una unidad que no tiene interpretación. Para nosotros no significa nada. Años al cuadrado no es nada. Yo puedo tener un metro cuadrado, yo puedo tener un pie cuadrado, pero metros al cuadrado no tiene sentido. Entonces, para corregir esas dos debilidades que tiene la varianza, utilizamos la desviación estándar, que sencillamente es la raíz cuadrada, para quitar ese cuadrado, es la raíz cuadrada de este valor. ¿Ok? Esto es lo que aquí dice. Para corregir estas dos situaciones, calculamos la desviación estándar, extrayendo la raíz cuadrada de la varianza, y de esta forma regresamos a las unidades iniciales de medición. Años para este ejercicio. Entonces, cuando sacamos la raíz cuadrada a nuestro ejercicio, a 2078, que nos dio la desviación, la varianza, obtenemos una desviación estándar de 4.56 años. Ya me desaparece ese cuadrado que estaba por allá atrás y ya estamos trabajando en la misma unidad y ya tenemos un dato mucho más asequible, no tan grande comparado con los datos de la distribución. ¿Ok? Entonces, comparando estos dos valores, la desviación estándar y el promedio, podemos calcular una medida de variabilidad denominada coeficiente de variabilidad o de variación. El cálculo se reduce a un cociente, es decir, una división entre la desviación estándar y el promedio multiplicado por 100. Entonces, este es el símbolo de coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación. Y esta es la solución. 4.56 fue la desviación estándar que acabamos de calcular. 11.29 es el promedio que calculamos previamente multiplicado por 100. Como multiplicamos por 100, esta respuesta es un porcentaje. Entonces, coeficiente de variabilidad para estos datos es de 40.39%. Bueno, ahora, como el promedio que calculamos anteriormente, independientemente de si el mismo conjunto de datos provienen de una muestra o una población, el valor es el mismo. Para la varianza y la desviación estándar no ocurre lo mismo. Entonces, primero, para calcular la varianza usamos esta fórmula si los datos provienen de una muestra. Una muestra. Y es similar. Aquí en el numerador tenemos una sumatoria de los cuadrados de las diferencias, pero el denominador me cambia. Ya no vamos a dividir entre n, sino entre n menos 1. Entre n menos 1 cuando trabajamos con una muestra. ¿Ok? Entonces, ya tiene esta pequeña diferencia. Y como no dividimos entre n, sino en n menos 1, cuando la varianza y la desviación estándar provienen de una muestra, tiene que ser mayor de lo que calculamos cuando trabajamos con poblaciones.
Bueno. Aquí el procedimiento para calcular la desviación estándar es el mismo, es sencillamente sacar la raíz cuadrada de esto que calculamos. Bueno, entonces, mm, eh, resulta que aparece un término, una medida que se llama kurtosis, que nos permite conocer, estimar la dispersión de los datos. La dispersión de los datos. Recuerden que les dije que un promedio de 4 se obtiene de varias maneras. 5 más 3 4. 4 más 4 4. Entonces, 5 y 3 están dispersos, muy dispersos. 3 9 y 4 1 están muy concentrados. Entonces, eso lo podemos representar en una medida que se llama kurtosis. ¿Ok? Y esa kurtosis, sencillamente, nosotros lo podemos calificar utilizando el coeficiente de variabilidad. Si este coeficiente es menor del 30%, podemos decir que la distribución es leptocúrtica. ¿Ok? Es decir, que está muy concentrada. Tiene esta forma concentrados los datos, no están tan dispersos. Eso significa, esto nos da una kurtosis menor o igual al 30%. Por el contrario, si la desviación estándar está, perdón, si el coeficiente de variabilidad, la kurtosis está entre 30 y 50, la distribución es mesocúrtica y el gráfico que la identifica es esta. Los datos están más dispersos, más abiertos, más apartados. Más apartados. ¿Ok? Y si es mayor al 50%, hablamos de una distribución platicúrtica, es decir, plana. Los datos están muy dispersos. La aplicación de esto, ¿cuál es? ¿Por qué es importante saber esto? Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer pronósticos, tenemos que hacer pedidos, tenemos que comprar pedidos para reponer inventarios, para cualquier propósito de nuestra organización o de nuestro cargo. Si yo tengo una distribución poco dispersa, como esta, es decir, leptocúrtica, yo no tengo tanto problema en hacer el pedido. ¿Por qué? Porque la variabilidad de las ventas no es tan alta, los datos están concentrados. En promedio estamos vendiendo 50 unidades a la semana y la distribución la variabilidad es del 15%. Entonces, yo puedo con eso tener mayores elementos de juicio y menos probabilidad de equivocarme. Por el contrario, si yo tengo una distribución de este tipo, con ese mismo promedio de 50, pero una desviación, distribución de mayor al 50% de coeficiente de variabilidad, me va a quedar más complejo hacer mi pedido. Me va a ser más difícil hacer mi pedido. Espérenme un momentico.
Bueno, entonces, retomando, eh, esta distribución, una distribución platicúrtica, pues es un poco más compleja para la toma de decisiones. Es decir, tengo que ser más cuidadoso. En cambio, con una distribución concentrada, los datos no están tan dispersos, se me facilita la toma de decisiones. Aquí puedo estar más seguro, más tranquilo de que las ventas van a estar muy cercanas al promedio. Entonces, esto dependiendo si es temporada, si no es temporada, acompañándola de otros factores que están alrededor de la situación, pues se me facilita la toma de decisiones. ¿Ok? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. A ver, ¿cuántos estudiantes tengo? Tengo 11 estudiantes de 20 que son, bueno, listo. Bueno, mis estudiantes no hablan, ¿qué cosa? Hola, ¿qué cosa? Bueno, listo. No sé si los confundí totalmente o está totalmente claro lo que les expliqué. Y cada uno con incertidumbre, oiga, ¿será que los confundí más de la cuenta? ¿Será que sí les expliqué todo con claridad? ¿No hay dudas? Bueno, este material, esto ya está en tema, ya está en tema, no, ya está en la plataforma, ya está ahí debajo de la última grabación, ahí está material para la tutoría del 23 de marzo, inclusive no lo podemos desarrollar todo hoy, pero ahí les dejé material para la próxima tutoría. Bueno, ok. Ahora vamos a mirar un caso particular de promedio que se llama la media ponderada. Hay situaciones en las cuales hay factores que intervienen en la cualificación de determinada operación, de determinado valor. El caso, por ejemplo, de ustedes con sus productos. El producto cero vale el 5%, el producto uno vale un 15%, el producto 4 vale un 30%. Eso es una ponderación, ese porcentaje es una ponderación. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esa ponderación? ¿Cómo se calcula ese promedio ponderado? ¿Listo? Entonces, para eso, lo más fácil, ustedes al final de su carrera bueno, permanentemente tienen informe de un promedio ponderado, en cuánto está su promedio de acuerdo a los números de créditos que hayan aprobado, número de créditos que hayan aprobado. Entonces, vamos a mirar aquí una suposición. Supongamos que un estudiante tiene matriculadas 4 asignaturas cuyo número de créditos y calificación alcanzada se muestran en el siguiente cuadro. ¿Ok? Y también el cálculo de los promedios simple y ponderable. Entonces, tenemos unas 4 asignaturas con 8 créditos la primera, 4 la segunda, 2 la tercera y 1 la cuarta. ¿Listo? Un estudiante obtuvo estas calificaciones, 4,5 en la asignatura de 8 créditos, 3 en la de 2, 3 en la de 3, 2,5 en la de 4, y en total está cursando 15 créditos, 8, 12, 14, 15 créditos. ¿Listo? Bueno, el promedio simple de esto, ¿qué es? El promedio simple sencillamente es lo que les acabé de enseñar. Sumar estos valores y dividir entre 4 y me da un promedio de 3,25. ¿Ok? Entonces, para el promedio ponderado, para el promedio ponderado, nosotros, ve aquí no tengo la fórmula del promedio ponderado, no la tengo. Bueno, para el promedio ponderado, nosotros tenemos que hacer una variable, un pequeño ajuste en la fórmula del promedio ponderado. El promedio ponderado, espérenme, me voy a hacer una fórmula de aquí para meterla porque no está aquí. ¿No? Bueno, el promedio ponderado.
Bueno, entonces, para el promedio ponderado, esa calificación que obtuvimos, tenemos que multiplicarlo, tenemos que multiplicarlo, tenemos que multiplicarlo por, por el ponderador. Por el ponderador, por el peso, W, peso, y eso lo tengo que dividir entre la sumatoria, la sumatoria, la sumatoria voy a hacer esto aquí, no puedo, ¿verdad? Sobre la sumatoria, sobre la sumatoria de los ponderadores, de los pesos. Ok, entonces, esto lo tengo que multiplicar, la sumatoria, la tengo que multiplicar cada valor de la variable por el peso y lo tengo que dividir entre la sumatoria de los pesos. Entonces, X por W, es decir, el valor de cada variable por los pesos me da 8 por 4,5 me da 36. 4 por 3, 12. 2 por 3, 6. 1 por 2,5, 2,5. La sumatoria, es decir, el numerador me da 56,5. Este. ¿Ok? ¿Ok? Y la sumatoria de los pesos, de los créditos, en este caso, es 15. ¿Ok? Aquí está. Entonces, eh, miren la diferencia. Si nosotros calculamos un promedio simple, estas calificaciones nos arrojan un promedio de 3,25. ¿Ok? 3,25. Aquí nos aproximamos a 3,3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay diferenciación, no importa que la materia tiene el mismo peso, es decir, dividimos entre 4 y se acabó el problema. Entonces, resulta que este estudiante le apuntó a las materias de bastantes créditos y entonces este 4,5 con 8 créditos de peso, pues sencillamente arrastró el promedio y ese promedio se me convirtió en 3,8. ¿Ok? En caso contrario de que hubiera obtenido un 3 por aquí y un 5 por aquí, este 5 casi que no se iba a notar. En cambio aquí sí se nota. ¿Ok? Ese es el promedio ponderado. Es el promedio ponderado. Se utiliza para tomar decisiones de tipo administrativo, como selección de candidatos, como evaluación de desempeño. ¿Ok? Bueno, perfecto. Listo. Resulta que no siempre vamos a trabajar con 8, con 10 datos. Vamos a trabajar con 50, con 200, con una gran cantidad de datos. Entonces, eh, hacer ese trabajo que hemos hecho hasta ahora para calcular promedios de desviaciones estándar se hace muy engorroso, se hace muy duro. Entonces, nos vamos a aprender a construir tablas de distribución de frecuencias.
en clases, categorías o intervalos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso? A ver, vamos a mostrarles ya el producto final. ¿Cuál va a ser? El producto final va a ser una cosa como esta. Este va a ser nuestro producto final. Esta es una distribución de frecuencias en clases, categorías o intervalos. ¿Ok? ¿Cómo llegamos allá? Vamos a mirar. Vamos a mirar. Entonces, para poderlo hacer, yo tengo que tomar decisiones. Distribución de frecuencias en clases, categorías o intervalos. Esos términos, clase, categoría o intervalo, son sinónimos. Utiliza cualquiera de los tres. Entonces, para organizar los datos es necesario tomar decisiones. La primera es, ¿cuántas clases vamos a construir? Se recomienda que el número de clases esté entre 5 y 20, sin que sea una camisa de fuerza. Pueden ser más, pueden ser menos. A mayor cantidad de clases, mayor detalle en los resúmenes que se obtienen. A menor cantidad, pues sencillamente menos detalle, más generalización de lo que estamos haciendo. ¿Ok? El número de clases adecuado se puede establecer utilizando cualquiera de las siguientes expresiones. Yo no tengo idea del trabajo. A mí me contrataron para mostrar una serie de datos en una empresa. Yo no tengo idea del propósito, de los objetivos, ni de todo lo que envuelve a esa situación. Entonces, yo sencillamente, ¿qué hago? Tomo cualquiera de estas opciones para definir cuántas clases voy a trabajar. Entonces, el número de clases puede ser igual a la raíz cuadrada del número de datos. Tengo 49 datos, lo voy a... ¿Cuántas clases debo utilizar? Entonces, si utilizo esta fórmula, sería raíz cuadrada de 49, serían 7 clases. ¿Ok? Listo. Eh, Segunda manera, el número de clases es igual a 1 al que le sumamos 3.3 por el logaritmo de n, que es n la cantidad de datos. N es la cantidad de datos. Entonces, si fueran 49 datos, pues calcularíamos el logaritmo de 49, calcularíamos el logaritmo de 49, lo multiplicaríamos por 3.3. Entonces, el logaritmo de 49, 1,69, lo multiplicamos por 3.3 y le sumamos 1. Y nos da 6,5. ¿Ok? Entonces trabaje con 6 datos, con 6 clases, perdón. ¿Ok? Y la última es la que menos cantidad de clases nos da. Si yo divido el logaritmo de 49 entre el logaritmo de 2, me da 5 clases. Con 50 datos no se hace tan notorio la diferenciación de datos, pero por ejemplo con 200, con 300 datos, ya la raíz cuadrada nos va a dar un valor mucho más grande y aquí va a haber mayor diferenciación. ¿Ok? Bueno, y finalmente hay una opción que es una decisión de tipo subjetivo. Cuando hablamos de subjetividad, estamos haciendo referencia a que alguien dijo, hágamelo en 5 datos, o alguien dijo, utilice 6 categorías. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo lo quiero así, porque necesito mayor detalle, hágalo en 8 clases, no lo haga sino en 4 porque no necesito tanto detalle, entonces muéstrame la distribución de datos en 4 clases. Eso es la subjetividad, pero pues lógicamente debe estar acompañada del conocimiento de la persona para poder tomar este tipo de decisiones. ¿Listo? Bueno, después de que ya tengo establecido el número de clases, entonces debo establecer la amplitud de cada una de esas clases. ¿Ok? Y la amplitud la calculo dividiendo el rango entre el número de clases.
Ahí les explico de una vez, o les doy de una vez la fórmula del rango. Y el rango es una medida de dispersión que se calcula restándole al dato mayor el dato menor. Al dato mayor le quitamos el dato menor y eso nos da el rango. Si dividimos entre el número de clases, nos da la amplitud. ¿Ok? Amplitud igual a rango sobre el número de clases. Después de establecida la amplitud del intervalo, construimos nuestra distribución de frecuencia asegurándonos que la totalidad de los datos queden ubicados en una de las clases establecidas, pasando a contar los elementos presentes en cada una de las clases. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a construir aquí algo en un Excel. Bueno, entonces, supongamos que tengo los siguientes datos. Bueno, supongamos que, este 50, este 40. Supongamos que tenemos estos datos, ¿ok? Eh, Voy a compartirles este archivo, vamos a guardarlo por aquí, guardémoslo para poderlo compartir. Bueno, entonces llamemos a estos datos. Datos marzo 23. Bueno, y entonces vamos a llevarnos esto para, pues,
Bueno, ya ustedes deben tener este archivo allá en su plataforma. ¿Ok? Bueno, entonces, yo por allá en la teoría pasada les dije que en cualquier proceso de estadística descriptiva empezábamos por recolectar datos, después lo ordenábamos, ¿cierto? Entonces, vamos a proceder a hacerlo. ¿Están listos? ¿Ya tienen abierto el archivo para empezar a trabajar con esto? Para que vayamos a, a mi ritmo. No voy a correr, voy a explicarles, pero entonces necesito que tengan abierto el archivo. ¿Ok? ¿Me confirma, por favor? Dice, profe, ya lo estamos abriendo. Ok, me avisan cuando lo tengan abierto. Listo, profe. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a seleccionar los datos. Vamos a pararnos aquí en esta columna y la vamos a seleccionar. ¿Ok? Después de que la tengamos seleccionada, entonces nos vamos a venir aquí y vamos a buscar esta AZ para ordenarlos. Entonces, ordenemos de menor a mayor. Ordenar de menor a mayor. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tenemos que el dato menor vale 20 y que el dato mayor vale 77. ¿Ok? Con esto ya podemos, si queremos, calcular el rango. Rango es igual a este valor que vale 77 menos el primer valor. ¿Listo? Entonces tenemos un rango de 57. ¿Ok? Supongamos que el número de clases, ¿con cuántas clases trabajamos? A ver, son 50 datos. La raíz cuadrada nos da 7 punto algo. Trabajemos con 7 clases. ¿Sí? Habíamos podido decir con 5, con 6. Vamos a trabajar con 7 clases. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a calcular la amplitud. La amplitud. Entonces, la amplitud dijimos que es igual a ¿qué? Al rango dividido entre el número de clases. ¿Listo? Ok. Siempre la amplitud se recomienda que sea un número entero. Entonces vamos a redondearlo, a llevarlo a 9. Tengan en cuenta lo siguiente, siempre que estén en este tema, siempre que la amplitud les dé un decimal, lleven esa amplitud al entero siguiente. No importa, como en este caso que sea 8.14, no es redondeo, es llevarlo al entero siguiente, porque si no lo hacemos así, nos van a quedar datos por fuera. Nos van a quedar datos por fuera. ¿Ok? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Vamos a llevarlo al entero siguiente. Bueno, yo aquí voy a hacer una cosa. Vamos aquí a insertar una columna. Insertar aquí una columna. Ok, vamos a llevar esto. ¿Dónde voy a llevar esto?
Listo. Bueno, entonces, ya tenemos esas decisiones tomadas. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es a establecer el límite inferior del intervalo clase o categoría. Es una clase, una categoría o un intervalo tiene límites. Tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces, el límite inferior vamos a establecerlo por aquí. Límite inferior. Límite inferior. Aquí vamos a tener el límite superior, el intervalo. ¿Ok? Listo. Entonces, el límite inferior de la primera clase me debe garantizar que este valor, el más pequeñito, más pequeño, quede incluido. Yo puedo empezar en 20 o puedo empezar en un número antes, en 19, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a empezar en 19. ¿Listo? Vamos a construir todos los límites inferiores. ¿Cómo lo hacemos? Ya definido el límite inferior de la primera clase, vamos a sumarle a ese límite inferior de esa primera clase la amplitud del intervalo. A esto le vamos a sumar la amplitud del intervalo, que es esta. ¿Ok? ¿Listo? Como ese va a ser un sumando fijo, entonces yo lo voy a asegurar, lo voy a anclar, lo voy a poner fijo utilizando en mi teclado el F4. Cuando yo utilizo F4, automáticamente la celda, el identificador de la columna de la celda me queda en medio de signo pesos. ¿Ok? Entonces miren a ver si le funciona F4 y que la celda donde esté la amplitud le aparezca esa B en medio de signo pesos. Si no lo logran así, entonces háganlo manualmente. Párense ahí, coloquen signo pesos antes de la B y signo pesos después de la B. Eso lo que hace es asegurarme esa celda para sumarla siempre, para sumarla siempre. Es una manera de fijar las celdas. ¿Listo? Entonces le damos Enter y ya con eso, como tengo la celda fijada, puedo arrastrar. Entonces tengo la primera clase, la segunda clase y vamos a arrastrar para calcular los otros límites inferiores de las clases 3 al 7. Ok, entonces me paro aquí, me aparece esa crucecita y llegamos hasta 7. Listo. Bueno, entonces, el límite inferior de esta segunda clase es 28. Los números no pueden quedar repetidos. El número, si quedó en la clase 1, no puede quedar en el intervalo 2. Si está en el intervalo 2, no puede quedar ni en el 1 ni en el 3. No se pueden repetir. Entonces, como el intervalo 2 empieza en 28, entonces el límite superior de la clase de arriba es el 27. Uno menos. ¿Ok? Uno menos para que me queden la primera clase del 19 al 27. ¿Cómo establezco esto aquí? Pues nuevamente al límite superior de la primera clase le vamos a sumar la amplitud. ¿Ok? La amplitud. Pero la vamos a dejar fija porque se la vamos a sumar a todos los límites superiores. ¿Listo? Y entonces arrastro la fórmula. ¿Listo? Dando doble clic en la crucecita, automáticamente él me actualiza hasta abajo. Entonces, miren, fíjese que no se repiten. Tenemos del 19 al 27, del 28 al 36, del 37 al 45, del 73 al 81. ¿Qué debo tener en cuenta? Que el límite inferior esté dentro de la distribución, está aquí. Y que el dato mayor, también quede incluido. El dato mayor es 77. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que me pasé, no importa. El problema es que si hubiera quedado en 76, pero se pasó, no importa. Ah, que empecé en 19 y el dato menor es 20, no importa. Si hubiera empezado en 21, estaba dejando datos por fuera. Si hubiéramos llegado hasta 76, estaríamos dejando datos por fuera. Pero nada de eso sucedió, entonces estamos bien. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me he hecho entender? Profe, yo quiero comprender, bueno, el límite inferior, listo, un número por debajo del menor número, pero el límite superior, ¿por qué escogió 27? Ahí me perdí. Bueno, ¿cuál es el límite inferior de la segunda clase? Ah, 28. Entonces, como les dije ahorita, no puede quedar ningún número en dos clases. Entonces, ¿cuál debe quedar aquí para que el 28 no quede incluido? El anterior, 27. Ok, Y de ahí para adelante, pues sumo la amplitud y me tiene el mismo fenómeno. Aquí empezamos en 37, aquí terminamos en 36. Aquí empezamos en 55, aquí terminamos en 54. ¿De acuerdo? ok, sí, señor. Ok, con gusto. Bueno, ahora vamos a contar. Y cuando hacemos ese conteo, nosotros obtenemos algo que se llama frecuencia absoluta, que la identificamos con F minúscula. ¿Ok? Frecuencia absoluta. ¿Y qué es eso? Pues sencillamente es un conteo. Un conteo de cuántos datos hay entre los límites. ¿Cuántos datos hay entre 19 y 27? Entonces me vengo para acá y, y señalo, voy a llegar hasta el 27. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Cuántos datos hay? Tres. Aquí me dice, recuento, hay tres datos. 20, 25 y 26. Hay tres datos. ¿Ok? Listo. Vamos a contar entre 28 y 36. Vamos a tener aquí para señalar que vamos ahí, que contamos, de que ya contamos hasta ahí. Ahora nos vamos a ir entre el 28 y el 36. ¿Listo? Entonces, entre 28 y 36 tenemos. Seleccionamos y contamos. Aquí Excel me cuenta, me dice recuento 11. Me dice hay 11 datos entre 28 y 36. Entre 28 y 36 hay 11 datos. ¿Listo? Y ya contamos hasta el 36, ya contamos hasta aquí. ¿Ok? Ahora vamos a contar entre 37 y 45. Entonces, de aquí hasta el 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuento, aquí me dice recuento, 9. Ok, aquí tengo 9 datos. Ahora vamos desde el 46 hasta el 54. Desde el 46 hasta el 54. Entonces, desde aquí hasta el 54. Tenemos 1, 2, 3 datos. Recuento, 3 datos. Llegamos hasta el 54. Ahora vamos del 55 al 63. Vamos del 55 al 63. Vamos desde aquí, hasta el 54 ya lo contamos. Vamos desde el 55 hasta el 63. ¿Listo? Y aquí el recuento nos dice que hay 15 datos. Vamos a ver. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasta el 63 hay 15 datos. Y ahora vamos a contar del 64 al 72. Del 64 hasta el 72. Y tenemos que hay 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí hay 6 datos. 6 datos. Y aquí, en la última, los que quedaron del 73 al 81. 1, 2, 3. ¿Ok? 3. ¿Listo? Vamos a ver si nos fue bien o nos fue regular nomás. Total de datos, ¿cuántos tienen que ser? Uy, me faltó uno. En el último que eran 3. Ah, sí, qué corto, cuidados. Gracias. Ok, 3. Listo. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, gracias. Resulta que la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, perdón, nos cuenta solamente una parte de lo que estamos analizando. Es decir, cuántos hay. Pero nosotros no podemos cualificar qué significa este 9. Es una gran cantidad, es una pequeña cantidad, son muchos, son poquitos. Entonces, en estadística nosotros utilizamos una herramienta que se llama la frecuencia relativa, que la simbolizamos con H minúscula sub I y que se calcula de la siguiente manera. Dividimos la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el total de datos. ¿Ok? Entre el total de datos. Como yo voy a repetir esa operación, voy a dejar fija esa celda. ¿Ok? Nuevamente con el F4. Y calculo. ¿Ok? 0.06. ¿Listo? Y ahora, como ya dejé fija la celda, entonces arrastro. ¿Listo? Arrastro. ¿Listo? Ya tenemos aquí las frecuencias relativas para cada clase. Vamos a hacer una operación aquí. Vamos a sumar esas frecuencias relativas. Siempre, independientemente de la cantidad de datos que estemos trabajando, siempre la suma de la frecuencia relativa va a ser igual a 1. Siempre. Y siempre la suma de la frecuencia absoluta va a ser igual al número de datos que estamos trabajando. Entonces, estas son cifras que nos sirven de control, cifras control. El total de datos lo establezco sumando las frecuencias absolutas. Y la sumatoria de las frecuencias relativas siempre debe dar 1. ¿Listo? Ahora vamos a acumular, Profe, señorita, buenos días. ¿Podría repetir cómo salía el 0,06? Es que no me di cuenta muy bien. con mucho gusto. Esta Gracias. cifra es igual a la frecuencia absoluta de ese intervalo, 3, dividido entre el total de datos. Ese total de datos lo voy a dejar fijo porque lo voy a utilizar como divisor para todas las frecuencias absolutas. Lo fijo con F4. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aparece este resto? Pues sencillamente lo que hago es arrastrar esa fórmula que acabé de meter aquí, esa operación que acabé de meter aquí. Arrastro. ¿Listo? Ya, y entonces 11 es 0.20. La frecuencia relativa es 0.22 y así para cada uno de los renglones. ¿Ok?
Listo, muchas gracias. Esta frecuencia relativa, nosotros podemos convertirla en porcentaje. Es más popular es más popular, es decir, la gente, usted le habla el porcentaje y el 90% le entiende qué está diciendo. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente multiplicando esta frecuencia relativa por 100. ¿Listo? Entonces, esto es el 6%. En esta primera clase vamos a tener el 6%. Y aquí otra vez puedo arrastrar esta fórmula. ¿Listo? Y aquí otra cifra control. Me tiene que dar 100. ¿Ok? Porque es el 100% de la distribución. ¿Listo? Bueno. Ahora, resulta que en la primera clase nosotros estamos diciendo que entre 19 y 27 hay 3 observaciones. Pero supongamos que yo no tengo esta información. Supongamos que estos datos no me los dan. Supongamos que estos datos no me los dan. Listo, no los tengo. Entonces yo no sé el valor unitario de cada uno de estos datos. No sé si aquí hay, si los tres, cada uno de ellos valga 19, o cada uno de ellos valga 27, o los tres, cada uno valga 25, o haya un 19, un 25, un 27. No sé, no sé. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para eso? Vamos a establecer una marca de clase que la identificamos como X sub I. Marca de clase. ¿Ok? Y esa marca de clase es un promedio entre los límites del intervalo. Vamos a establecer un promedio entre 19 y 27. Entonces, hagámoslo aquí con formulita. Entonces, digamos más, vamos a abrir un paréntesis y vamos a sumar este 19 con este 27 y cerramos paréntesis y esa suma la vamos a dividir entre 2. Por favor, tengan en cuenta los paréntesis, porque si no lo hacen así, Excel lo que hace es que le divide el F2 entre 2 y nos daña el cálculo. Entonces, como vamos a calcular el promedio de los dos valores, entonces tenemos que sumar primero y después sí dividir. ¿Ok? Entonces, la marca de clase para nuestro primer intervalo es 23. ¿Qué significa este 23? ¿Qué significa la marca de clase? Retomando lo que les dije ahorita. Ya yo voy a cambiar esta interpretación que entre 19 y 27 hay 3 observaciones y voy a asumir que cada una de estas 3 observaciones tiene un valor de 23. Es el valor que le asignamos a cada una de las observaciones del intervalo. ¿Ok? Entonces, arrastramos aquí porque como ya hice una formulita y un cálculo, entonces arrastramos. ¿Qué significa este 32? Que cada uno de estas 11 observaciones tiene un valor de 32. Supongamos que estos son, podrían ser número de pacientes que frecuentan un servicio de citas prioritarias en un turno de 8 horas en una IPS. ¿Ok? Son edades. ¿Ok? O son número de pacientes, o son, bueno, cualquier variable, independientemente de la variable del procedimiento que estamos utilizando. En tabla de distribución de frecuencias es el mismo, no importa cuál sea la variable. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro cómo se establece la marca de clase y qué significa? Profe, Señorita, qué pena, yo no entendí. ¿qué no entendiste? ¿De dónde salió el 23? Listo. Repitamos. Entonces, marca de clase. Entonces, vamos a hacer un cálculo del promedio de estos dos valores, de los límites del intervalo. ¿Ok? Yo había podido decir, o puedo decir de otra manera, puedo decir más promedio, le doy aquí donde dice la palabra promedio, y selecciono entre 19 y 27, ¿cuál es el promedio?
es 23. ¿Ya? Promedio entre los límites de la clase. Ah, ok, sí, señor. ¿Listo? Y aquí lo arrastramos. No tengo que amarrar nada porque debo permitir que todos lo arrastren. ¿Listo? Perfecto. Ya tengo todas las marcas de clase. Bueno, ahora vamos a hacer operaciones. Esa marca de clase que acabamos de calcular, la vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. ¿Ok? La vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces, más o igual este 23 por la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es esta, 0.06. ¿Listo? Bueno, enter. Ok. Ya tengo la fórmula, tengo como puedo arrastrar, vamos a arrastrar. Vamos a arrastrar la fórmula. Ok. ¿Listo? Bueno, correcto. Ahora vamos a hacer otra operación. Nos vamos a parar aquí y vamos a sumar. Vamos a sumar estos productos. Ok, los vamos a sumar. Enter. Listo. Y qué maravilla. Hemos calculado el promedio de esos datos. Ya tenemos el promedio. ¿Ok? Entonces, permítanme, yo hago algo. Yo hago algo. Ese es el promedio. Bueno, entonces el promedio nos dio 49.3. Bueno, sí, sí les quedó claro cómo se obtiene el promedio. Los estudiantes, díganme algo. Sí, pero, o sea, ese es el promedio, el 49.3, ¿sí? Correcto. Eso es lo que... Ok. Este es el promedio, perfecto. Señora, ahora vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. Para calcular la varianza tenemos que hacer una operación que es la siguiente. A cada marca de clase le vamos a quitar el promedio. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces, cada marca de clase, es decir, cada uno de estos valores, 23, 32, cada uno de esos valores, le vamos a quitar el promedio que acabamos de calcular. Y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado.
Y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, atención. Más o igual. Abro paréntesis porque va a ser una resta. ¿Ok? Entonces, abro paréntesis. Marca de clase de la primera clase. Este. Marca de clase X sub I. Menos el promedio que acabamos de calcular. Promedio que acabamos de calcular. ¿Ok? Cerramos. Ah, bueno, un momentico. Resulta que yo voy a tener que repetir esa resta con 32. En la siguiente celda voy a tener que restar 32 menos 49.3 y elevar al cuadrado. En la siguiente voy a tener que restar 41 menos 49.3 y tengo que elevar al cuadrado. Es decir, este 49.3 debo fijarlo para ahorrarme la pereza de hacer la operación en cada celda, sino que copiar la fórmula, asegurar la fórmula. Entonces, esa celda la fijo con F4. Ok, ya me quedó fija. ¿Listo? Ahora sí cierro el paréntesis. Y ahora ese paréntesis lo elevo al cuadrado. Ese paréntesis lo elevo al cuadrado. Profe, ¿cómo saco el simbolito de elevar al cuadrado? Mire a ver si con la tecla al, manténgala oprimida y marque 94, a ver si, y suelte, a ver si le aparece. Oh, ok, profe, sí, señor. Ok, al 94, listo. Ok. Y eso lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. La frecuencia relativa del primer renglón es 0.06. ¿Listo? Bueno, enter, Sí, señor. enter. ¿Listo? Y ahora esto lo arrastro. ¿Listo? Perfecto. Quitamos esto aquí. Quitamos esto aquí. Ok. Y, ojo, ¿no? Tiene que ser únicamente hasta la última clase. Y aquí, sumo. Sumo esto. Sumo esto. ¿Ok? Y eso que acabo de obtener es la varianza. ¿Ok? Vamos a traérnosla para acá. ¿Ok? Y vamos a identificar qué es esto. Entonces vamos a buscar por aquí un símbolo de varianza. ¿Listo? Bueno, y ahora, abrir esto un poquito aquí. Ah, no, no, Profe, el 236 es la suma de la última operación que hiciste, ¿sí? es la suma de esto, sí señora. Esto es la suma de esto. Mira, ahí está, suma.
Suma de ahí a ahí. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, y aquí vamos a calcular la desviación estándar. Entonces recordemos que la desviación estándar sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Entonces, decimos más raíz, y está más raíz. ¿De quién? De este valor. Entonces tenemos un promedio de 49.3, una desviación estándar de 15.4. ¿Ok? Vamos a calcular de una vez el coeficiente de variabilidad. Entonces, yo por aquí les enseñé a ustedes el coeficiente de variabilidad, que es esto. Vamos a pegar por aquí. Ok. ¿Listo? Y lo vamos a calcular. Entonces, recuerden, esto es la desviación estándar dividida entre el promedio multiplicado por 100. ¿Listo? Es una distribución que tiene una variabilidad, un coeficiente de variabilidad del 31.2, tiende a ser leptocúrtica. El promedio de clientes que solicitan atención médica prioritaria en el turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde durante los últimos 50 días fue de 50 pacientes aproximadamente, con una variabilidad del 31%. El 50, el 30% de 50 son más o menos 15, entonces fue una variabilidad de 15 pacientes por día. ¿Ok? Bueno, Profe, perdón, creo que le diste la varianza, la entendí en 236. El otro, el 15.4, ese que es, profe, perdón. 15.4 esto, Sí, desviación. sí, la desviación estándar y es la raíz cuadrada de 236. Ok, y el 31 es, Coeficiente de variabilidad, ok, ok. que es desviación estándar sobre promedio multiplicado por 100. Todo eso que yo he hecho está aquí. Y aquí está todo lo que le dije, aquí está. Dividiendo la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el total de datos, establecemos las frecuencias relativas. ¿Ok? Aquí dice, empezamos a contar las frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Para establecer el único valor en cada intervalo, calculamos la marca de clase, un promedio simple entre los límites de cada intervalo. Y aquí les digo que el promedio es igual a la sumatoria de X sub I por H sub I. Vamos a mirar. Entonces, este promedio, ¿qué es? Es la suma de esta columna. ¿Y esta columna qué es? X sub I por H sub I. Entonces, el promedio es igual a la sumatoria de X sub I por H sub I. ¿Ok? Y aquí les digo, oye, recuerden que esta es una medida de tendencia central, entonces tenemos que calcular la varianza. Entonces, la varianza, ¿cómo la calculamos? Miremos a ver. Ok, aquí le decimos que es el cuadrado de la diferencia entre cada dato y el promedio, y ese cuadrado elevado, multiplicado por la frecuencia relativa. Vamos a ver si es cierto. Yo les dije que la varianza era esta,
y esta es la suma de esto. ¿Y esto qué es? El valor de cada marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por h sub 15, que es esta formulita que está aquí. Y aquí pues hay otro ejemplo, ¿no? Y hay otro ejemplo que si ustedes quieren pues pueden tomar estos datos ya que están aquí, las frecuencias absolutas y construir el resto. ¿Ok? Y van a obtener pues otro ejercicio. ¿Listo? Bueno, ok. Tomemos agüita. ¿Preguntas? Bueno, Profe, para hallar todo esto, todos los, digamos, los valores, se pueden utilizar las fórmulas de Excel, ¿cierto? Por lo menos lo de la varianza, el promedio, la raíz, ¿sí? O sea, todo lo podemos buscar ahí dentro de las fórmulas de Excel, sí, claro. o debemos hacerlo así, que digamos, como uno a uno, como se lo está explicando. No, no. Yo les explico, ustedes deciden cómo lo hacen. Lo más importante es cómo lo aplican, ¿no? Realmente. No, yo Profe, no. qué pena, Ok. una preguntita. Cuénteme. Profe, qué pena, no sé, es que esto, ¿me puede explicar lo de, no entendí muy bien, lo del límite lo del límites, de dónde lo sacó? Antes de frecuencia, de que sacara la frecuencia Ok, límite relativa, superior, o límite sea, no superior. entendí lo del límite. Límite inferior, límite superior, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, vamos aquí a abrir esto. Bueno, entonces, yo tengo que tomar decisiones primero que todo, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es calcular la amplitud de los intervalos que va a construir. ¿Qué es un intervalo? Esto es un intervalo. Esto es otro intervalo. Cada uno de estos es un intervalo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, clases o categorías que significan lo mismo. Dijimos que íbamos a trabajar con 7, aquí están los 7. Entonces, ¿qué es un intervalo? Un conjunto de números que está delimitado, es decir, que tiene un principio y que tiene un fin, que tiene un límite inferior y que tiene un límite superior. ¿Cómo los establezco? Como mi trabajo es relacionado con estos datos que me entregaron, con estos datos que yo recolecté, entonces estos datos me deben quedar incluidos dentro de cada uno de ellos en una de estas clases que vamos a construir. Cada dato me debe quedar incluido ahí. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo nosotros encontramos que hay, ¿cuántos datos? Hay 3. ¿Cuáles son? Este y este, que tienen valores entre 19 y 27. ¿Ok? Entre 19 y 27 y que solamente hay 3. ¿Listo? Ok, la pregunta tuya, ¿cómo establezco el límite inferior? Entonces, como el dato más pequeño es 20, yo debo garantizar que ese valor me quede incluido dentro de la distribución. Que quede incluido, no me puede quedar por fuera. Por eso yo no puedo empezar en 21. Esa primera decisión, ese primer valor, yo lo defino. Yo pude haber dicho que esto era 20, que el primer valor era 20. ¿Ok? No pasa nada. ¿Por qué? Porque el 20 está incluido. ¿Sí? El 20 está incluido. ¿De acuerdo? Entonces, ese límite inferior, yo lo establezco. Entonces yo dije, como tengo una holgura, la amplitud exactamente es 814, pero la llevamos a 9, entonces yo tengo ahí una holgura, donde moverme, entonces voy a empezar un número antes, pero pude haber dicho también, no, voy a empezar en 20,
Vamos a ver si aquí yo cambio esto en 20, esto me cambia. Vamos a ver si me funciona. ¿Me funcionó? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, aquí, dejémoslo como estaba. Yo empecé el 19. Perfecto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo establezco el segundo límite? Pues sencillamente al primero le sumo la amplitud, porque eso fue lo que yo dije, oigan, eso fue lo que me arrojó la fórmula. Cada intervalo va a tener esta amplitud, es decir, qué tan ancho va a ser, de 9, en este caso de 9 valores. Entonces, tengo que sumarle esa amplitud al límite inferior primero que ya había establecido. Entonces, tengo que sumarla para el segundo. Entonces, esto es 19 más 9, esto es 28 más 9, esto es 37 más 9 y así sucesivamente. Límite superior. Entonces, los números deben quedar, los valores deben quedar en una y solamente en una categoría. Es decir, el 28 no puede estar aquí y no puede estar aquí. Por eso, como el 28 ya está aquí, entonces aquí solamente llego hasta 27. Después de que tengo establecido ese límite, pues los siguientes sencillamente los establezco sumándole la amplitud al que ya está establecido. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, yo tengo ahorita otra tutoría a las 9 de la mañana. Yo tengo que bajar esta grabación. Trato de ponérsela hoy mismo, ahorita, ojalá antes de las 9 de la mañana en la plataforma para que la tengan. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. ¿Ok? Esto se lo voy a colgar en la plataforma también. ¿Ok? El material de Word ya está en la tutoría, en la plataforma y hay más material de lo que vamos a seguir mirando. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Sí, señor. Entonces dejemos de compartir. Para que esto se me abra. Perfecto, muy bien. Vamos a detener la grabación.